porque el podía, habría, hubiera sucedido, esas cosas no existen. La realidad es que también si el presidente no se enfrentaba al Parlamento no reaccionaba, pero dice qué bueno hubiera sido una reforma constitucional, ¿no? Que era lo que todos esperamos. Para conversar sobre esto está acá con nosotros en el estudio el doctor Luis Taís. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Comencemos por cómo se dio todo este tema. El fujimorismo ya está en su segundo año en la mesa directiva y realmente no tuvo en agenda en el Parlamento estas reformas, no las ha tenido. No le interesaba la bicameralidad, no le interesaba nada y nada garantizaba que este nuevo proceso, aunque hay una mesa más política, de repente Salaverry tiene más muñeca política, hubiera podido impulsarla, pero no se hizo. Lo ideal era la reforma constitucional para poder hacer estas cosas. No sé si habrá espacios, no sé si hay tiempo, no sé si hay legitimidad. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, es muy difícil en condiciones, digamos, normales que se dé un cambio en la Constitución. Hemos visto que durante el gobierno de Toledo, el gobierno de García, el gobierno de Humala quisieron hacer cambios constitucionales y nunca lograron, nunca pudieron. Imagine usted que uno de los impulsores del Senado como del Castillo, Jorge del Castillo, durante el periodo que fue primer ministro, tampoco pudo. Y había ciertos consensos con algunas fuerzas políticas, pero el fujimorismo siempre estuvo duro en términos de no querer tocar la Constitución, porque para ellos era como es como la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia no se reescribe. Pero en ese sentido, los hechos políticos han generado este cambio y esta posibilidad de poder llevar adelante estas cosas. Y los hechos políticos no han sido generados por el gobierno, quien los ha aprovechado, porque los hechos políticos han sido generados por la corrupción que se ha destapado gracias a los medios de comunicación que han tenido la valentía de poder sacar todo este tema del sistema judicial del país. El sistema judicial del país realmente estaba colapsado, está colapsado. Nadie cree en los jueces ni en los fiscales. Creo que los fiscales tienen demasiado poder, porque hoy en día hay que ponerse de acuerdo con un fiscal y no con un juez. Claro, el nuevo Código Procesal Penal. Y eso me parece que hay un cambio que tiene que hacerse allí. O sea, esto no se acaba. O sea, a mí lo que me preocupa es que lo del Poder Judicial no se acaba con el cambio ¿cómo se llama? Del Consejo Nacional de la Magistratura. No se acaba con eso. O sea, va a mejorar un poco, claro, pero no va a tener los elementos necesarios para hacerlo. Como dijo un analista el día de ayer acá en UCI Noticias, al final vamos a cambiar de cordeles, vamos a cambiar de embarcación, pero son los mismos pescados sobre los cuales vamos a estar pescando, ¿no? Entonces no hay por dónde salir ahí. Y pero de el repente gobierno, sí se pueden mejorar los procesos. Y el gobierno, que estaba cayendo, Vizcarra tuvo caídas aparatosas, ¿no es verdad? Porque en 2 meses se fue casi a 20%, creo que fue. Indudablemente los asesores de imagen que tiene deben haberle dicho que había que hacer algún cambio importante, y ese cambio importante en el fondo fue tener digamos, una reacción frente al Congreso a fin de decir un momentito, a mí no me van a pasar así por encima nomás, entonces aquí vamos a mirarnos. Y claro, estamos en lo que estamos, ¿no es verdad? Okay. Sin embargo, yo le quería señalar que la población no es que esté muy interesada. Yo no sé de dónde sacan las encuestas que el 80% de la población quiere referéndum. El 80% de la población puede querer que se vayan todos, estoy seguro de eso.
que se vayan todos, porque están hartos de todo lo que pasa, de la ineficiencia. Imagínense, el Ejecutivo no ha gastado ni siquiera el 18% de su presupuesto. Así es, para la reconstrucción. Ni para sus presupuestos de los otros. Normal, solamente hay 4 o 5 ministerios que han podido, digamos, estar gastando lo que a esta época debiera ser, que es un 60, 70%. ¿Se da cuenta? Entonces, hay una ineficiencia muy grande, y la ineficiencia no solamente es la falta de capacidad de quienes están de ministros, sino creo yo también que es porque están demasiado cautelosos para gastar, porque no los vayan a meter presos porque han hecho alguna cosa indebida. Y entonces eso está como una espada de Damocles también en toda la administración pública. Me parece mal que el Congreso no haya querido hacer que presenten su certificado de posesiones, que tengan su ¿cómo se llama? De todo lo que tienen, ¿no? En términos de propiedades y ese tipo de cosas, que debiera ser una norma para el presidente, para los ministros, para los jueces, los fiscales, los presidentes regionales. ¿Con qué llegas y con qué te vas? Los gobiernos regionales, los alcaldes, y alguna gente de la prensa también. Entonces, creo que ahí todo esto se está manejando. Empujemos todo lo que se pueda que no nos afecte. Y creo que ahí es donde va a haber algunos problemas. Entre tanto, la economía, como decía Vallejos, seguía muriendo. Bueno, vamos a ver con qué actitud llegó el presidente del Consejo de Ministros. Hay un informe de Tiffany Tipiani sobre la cuestión de confianza que se presentó el día de ayer en una situación bastante tensa. En horas de la tarde, luego de la presentación del jefe de gabinete César Villanueva, habían voces del fujimorismo que decían que no se le daría la confianza al gabinete, y esto sí hubiera generado un enfrentamiento ejecutivo-legislativo. Vamos con el informe de Tiffany Tipiani y regresamos para conversar sobre la presentación de César Villanueva en el Congreso el día de ayer. Desde muy temprano el gabinete ministerial se reunió en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Martín Vizcarra, antes de acudir al Congreso. Con toda la confianza de recibir la confianza el día de hoy. No solamente como ejecutivo, sino recibir la confianza como representante de todo el pueblo peruano. Las 4 reformas constitucionales que hemos presentado al Congreso y que pedimos que sean aprobadas no solo por el Congreso, sino vía referéndum por toda la población del Perú este año, va a merecer el respaldo y la confianza el día de hoy en el Congreso de la República. Pasada las 9 de la mañana, se dio inicio al pleno, mientras que algunos congresistas llegaron tarde al hemiciclo para escuchar la sustentación de la cuestión de confianza del jefe de gabinete. En su discurso, el premier César Villanueva pidió la cuestión de confianza al Parlamento y exhortó a los congresistas a aprobar las 3 reformas restantes presentadas por el mandatario. Exhorto a todos los congresistas de este hemiciclo a aprobar con la misma celeridad las 3 reformas políticas restantes, como la no reelección inmediata, la bicameralidad y la reforma del financiamiento de los partidos políticos. Terminada la sustentación del primer ministro Villanueva, el Parlamento inició el debate respecto al pedido del premier. Los congresistas que más criticaron la cuestión de confianza fueron Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. Tenemos una conciencia clara de la función de la oposición, pero tenemos que aprender a cohabitar entre el gobierno y la oposición. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es pretender cerrar el Congreso con estas artimañas leguleyadas o estos mamarrachos. Eso de ninguna manera. A más decirle otra vez al señor Vizcarra, como lo dije la vez pasada, a más oposición, más obras. Ahí están las obras. Y Luz Salgado, de Fuerza Popular. Podríamos haber sacado, como algunos han dicho, y menos mal que lo de mamarracho partió de afuera. Luego se ha replicado, como han replicado aquí varias cosas. Pero fueron los propios constitucionalistas que dijeron que era un mamarracho. Lamentablemente, señor,
Mamarracho o no, lo hemos mejorado aquí en la representación parlamentaria y se ha podido tener, señor, un consenso y en unanimidad. Por su parte, el legislador Johnny Lescano hizo una mea culpa por la demora del Parlamento al no aprobar las reformas propuestas por el presidente de la Nación. Porque el gobierno ha pedido la cuestión de confianza a este Congreso. Ha pedido la cuestión de confianza porque el Congreso se retrasó en aprobar los 4 proyectos enviados por el señor Vizcarra. El Congreso tiene en este momento el rol protagónico en este debate por las reformas planteadas por el presidente Martín Vizcarra. Bueno, así ha sido el debate el día de ayer y se votó no tan tarde. Yo esperaba una votación a las 12 de la noche, 1 de la mañana, como se acostumbran en estas cosas. Bueno, estamos con Diego Ocmin para que nos comente desde algún punto de la ciudad qué es lo que opina la gente. ¿Lo sintió, no lo sintió? ¿Se preocupan por esto? ¿La gente está preocupada por otra cosa? Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miguel. Nos encontramos en vivo desde otro punto de la ciudad. Nos encontramos en Miraflores. Ayer, luego de un tenso y largo debate, se aprobó y el Pleno aprobó la cuestión de confianza. Sí, a ver, había un... A ver, nos enlazamos después con Diego, vamos a retomar acá la conversación en la mesa de conducción. En horas de la tarde nos llegó una información, y creo que a todas las mesas de redacción, sobre que el fujimorismo tomaría una posición de no otorgarle la confianza, ¿no? En la votación nos damos cuenta que no toda la bancada fujimorista ha votado por la confianza. Adujeron que el primer ministro fue en una posición de confrontación, ¿no? Que no ayudó mucho, que ha sido un poco la tónica desde que el presidente solicita la confianza. El presidente es de poco diálogo, no sé, o sea, hay algo que no está funcionando en el diálogo entre las fuerzas políticas, o de repente sí. No sé, ¿usted qué sabe, doctor, que está ahí en su experiencia? A ver, mira, el día domingo sale el presidente públicamente a decir al Congreso, cuestión de confianza y ustedes no están haciendo su trabajo. Y me tienen que aprobar A, B, C, D. El día lunes los llama a todos los jefes de las bancadas y le dicen, no, manito, todo está muy bien, vamos a estar juntos, qué sé yo, no se preocupen, tranquilos. Y el día martes llega el primer ministro, que no es una persona agresiva, él como persona. Entonces, obviamente le han pedido que sea duro. ¿No es verdad? Estaba leyendo un discurso. Entonces, poniéndose duro. Además, yendo contra él mismo, porque él es congresista. Entonces, si él predica tanto, ¿por qué no hizo alguna vez algo de lo que está pidiendo en el Congreso? No lo conocemos. Entonces, vemos aquí que lo que hay es otro atrás, que es el que está manejando un poco ¿cómo se llama? El libreto, ¿no? Pero yo no he visto ahí lo que ustedes deberían, lo que había las declaraciones que hizo Javier Velázquez Quequén. Javier Velázquez Quequén ha sido sumamente duro con el gobierno, con el tema de pechar al Congreso. Y él decía que para él debería de cerrar, deberían de haber dicho que no, cerrar el Congreso y dejar al Congreso trabajar como se debe. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política del Perú, el presidente no le puede ordenar nada al Congreso, primero. Segundo, si el presidente le dice, esto es mi prioridad, este proyecto, el Congreso es el que decide leerlo, ¿no es cierto?, analizarlo, cambiarlo y aprobarlo. Y lo manda al presidente. El presidente tiene la capacidad luego de decir, no me gusta, no lo voy a publicar, y el Congreso puede publicarlo en una nueva sesión de aprobación. Esa es la liturgia. Pero en el caso de los cambios constitucionales, el presidente no puede decir no quiero.
Lo que apruebe el Congreso, eso es. No hay capacidad, y lo dice la Constitución claramente. Entonces, aquí hay como unos... yo creo que al final han decidido llevar un poco... o sea, chócatela para la salida es esto. Para mí que esto es un chócatela para la salida, ¿no? Así como hacíamos en el colegio cuando... Tenemos una tregua, me imagino, de 15 días que pidió el Congreso y ya vas a ver. Elecciones Y ya vas a ver. municipales, ¿no? Y por eso el fujimorismo ha declarado, en su votación, unos han votado para conseguir los votos necesarios. Libertad. Y la segunda, los duros del fujimorismo han votado en contra. Los 22 votos fujimoristas son en contra, son fujimoristas. ¿Y quiénes han sido? Si tú analizas, son los duros. Entonces, indudablemente que yo creo que aquí lo que ha querido señalar el fujimorismo es, mira tú, vamos a pasarlo, ya vamos a ver. Entonces, seguimos en estas crispaciones que no nos llevan, no nos conducen a nada. Porque la verdad, los cambios sí son importantes, qué bueno que sean, pero los cambios van a significar que ahora vamos a tener un poder judicial impoluto, un poder judicial totalmente honesto, transparente. No. O que la bicameralidad ¿Significa que la también... bicameralidad va a hacer que funcione mejor el Congreso? Así es. ¿O significa que el que no se reelijan congresistas va a significar de que ahora todos los problemas económicos, sociales, políticos, éticos del Perú se resuelvan? Tampoco. El problema es que la agenda de país se sigue posponiendo. Usted ha dirigido el Consejo Nacional de Descentralización, sabe que hay una agenda social, hay una agenda en infraestructura, hay una agenda en salud. Pero no están trabajando ni con los gobiernos regionales ni con los alcaldes. Estas reuniones que hacen no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque no hay seguimiento. Y lo que tiene que haber es el seguimiento. Esto se parece mucho a lo que nosotros hicimos en su época, que eran los congresos, los consejos de ministros descentralizados. Y se hacían consejos de ministros, venía la gente, qué sé yo, y el gran problema que teníamos era el seguimiento. Y los ministros, después que declaraban y se ponían de acuerdo con los gobiernos regionales o alcaldes, no hacían lo que tenían que hacer, no cumplían la tarea. Entonces, no es así. Entonces, allá hay una cosa muy pendiente. Y yo estoy seguro que la gente le da lo mismo, digamos, en el fondo, le da lo mismo. Pero si yo te pregunto a ti, te entrevisto, ¿quieres que se cierre el Congreso? Tú vas a decir, sí, claro. Eso se llama pregunta inducida, ¿verdad? Entonces, saqué 80%. Pero lo que yo quería señalar es lo siguiente. ¿Cuánto nos vamos a gastar en este referéndum? Porque el referéndum dice que va a ser en conjunto con la segunda vuelta de los gobiernos. Pero ahí no votan todos. Porque en segunda vuelta van a tener algunos, no todos. ¿Y el resto? ¿Cuánto va a costar eso? ¿200 millones de soles? 100 millones, dicen, ¿no? ¿100 millones de soles? ¿Y qué hacemos con 100 millones de soles y el friaje? ¿Qué hacemos con 100 millones de soles y la, ¿cómo se llama? La anemia. ¿Y qué hacemos con 100 millones de soles sin la necesidad de hospitales? ¿Y qué hacemos con 100 millones de soles y el pago a los maestros? O sea... El presidente nos ha metido en camisa de 11 varas, ha inducido a la población, dado que no tiene una base política, no la tiene, no tiene un partido, no tiene una bancada, no tiene nada, y ha agarrado y ha dicho, oye, ¿cómo hay un asesor? Pues no, ayer me hablan de un señor Aguiar, que es el que lo induce también al presidente a que no conoce el país y que indudablemente dice cosas. O sea, el presidente ha tenido la oportunidad de hacer un cambio histórico en el país, porque cuando eres débil puedes hacer todo lo que sea necesario. Esto no es lo más necesario. Es importante, pero no es urgente. ¿Qué es urgente? Bajar la pobreza, ¿qué es urgente? Mejorar el tema de la anemia, ¿qué es urgente? Mejorar la atención hospitalaria, ¿qué es urgente? El cambio educacional. Esas son cosas urgentes. ¿Qué es urgente? Relanzar la economía. Tenemos litio, se ha descubierto una gran... O sea, el Perú no sabía que tenía más litio que Bolivia y Chile. Y litio es el futuro. De repente la estrategia era encarar a la mayoría y a las fuerzas políticas
a un diálogo, ya un diálogo de repente abierto, ¿no? A un diálogo que lo vea la población, a un diálogo con agenda, que se cumpla la agenda y decir, ok, no ha salido esto por culpa de estas fuerzas políticas, ¿no? Pero es que lo que pasa es que el gobierno no sabe qué hacer. Porque si yo supiera qué hacer, yo los invito a todos, traigo a todos los canales de televisión y invito a todos los líderes a un diálogo abierto de lo que vamos a hacer en el país de aquí hasta el 28 de julio del 2021. Y empiezo a decir qué cosas creo que debemos hacer. Y ellos a contestar y armar una cosa. Y ponemos los recursos y ponemos las cosas. Así se hace patria. De la otra manera, ¿qué es? Es nada más que pura finta de egoísmo personal. Bueno, estamos ahora sí con Diego Ocmin para saber si la gente en la calle, Diego, le interesa o no le interesan estas cosas, ¿no? O de repente quiere que... ¿Está contenta? No, Diego, tú eres el único que está contento, dicen acá. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Cuéntanos. Buenos días, Miguel. Volvemos con la transmisión. Nos encontramos en Miraflores. Vamos a preguntar a las personas qué opinan sobre que se haya aprobado la cuestión de confianza. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Estamos en vivo por Luz y Noticias. Ok, muchas gracias. Bueno, Miguel, el día de ayer, con un tenso y largo debate, se aprobó la cuestión de confianza. Sí. El Pleno aprobó la cuestión de confianza presentada por el gabinete ministerial. Vamos a ir por aquí. Señora, buenos días. ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Qué opina que se le haya dado la cuestión de confianza al presidente? Bueno, me parece magnífico. Sí, ¿usted qué cree del Congreso? El Congreso ¿Tuvo una buena va a intención? venir con un ratito. Te hablan por teléfono, Sí. pues, Diego. Tanta gente me Sí. ves ahí. ¿Usted cree que tiene una buena intención el Congreso para aprobar la cuestión de confianza? Sí, ¿por qué no? ¿Cree que no es porque le hayan querido sacar, sino porque verdaderamente quieren que el país mejore? Mejore, pues, Sí. porque ya tenemos esta experiencia de otros países que están yendo para abajo y tenemos que ver cambios. ¿Usted no quisiera que se cierre el Congreso? ¿Yo? Claro, tiene que cerrar para poder, o no tengo ese conocimiento más concreto, porque la mayoría de las personas nos ponemos a hablar sobre lo que está pasando con el presidente y de lo que el Congreso, como está cerrado, yo prácticamente no tengo mucho conocimiento. Muchas gracias, señora. Bueno, vamos a preguntarle a la última persona. Señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué opina que se le haya dado la cuestión de confianza al gabinete ministerial? Bueno, estaría bien, yo creo, ¿no? Porque para que no haya otra confianza y yo creo que para poder trabajar tranquilo por el bien del país. ¿Usted cree que el Congreso tuvo buenas intenciones al darle la cuestión de confianza? ¿O era porque estaba ahí a punto de irse? Yo creo que porque está a punto de irse. Sí, sí. ¿Usted quisiera que se cierre el Congreso? Claro, ¿no? Yo creo que sí. Porque la manera en que están trabajando no me parece mal, yo creo que sí. Muchas gracias. Bueno, Miguel, esa es la opinión de la gente a estas horas de la mañana. Me gustaría saber en la periferia de Lima o subirnos al Metropolitano y hablar con la gente ahí y saber qué está pensando la gente del pueblo, ¿no? La gente creo que piensa que ayer se han aprobado las reformas y que no entienden lo que es esta situación de confianza. Creen que ya van a votar a Inostroza, ¿no? Hay que preguntarle a la gente eso. Vamos a ver, vamos a enlazar más adelante y vamos a ver qué está pensando la gente. Gracias, Diego, y volvemos en cualquier momento. Ese punto, ¿no?, que usted me hacía referencia, la gente no tiene idea de lo que está pasando. Y es que el presidente también, en su discurso, pues, no es muy claro. Pido la cuestión de confianza para que me aprueben los proyectos de reforma presentados al Parlamento. Entonces la gente dice, ya pasó esto, como la prisión preventiva. La gente piensa que ya sentenciaron a las personas, pero no saben que todavía no se ha logrado absolutamente nada. Simplemente se ha puesto en jaque al país, se ha puesto en jaque al Poder Legislativo, que con sus defectos, con su mayoría terrible, nefasta y lo que sea, al final representa el resultado también electoral que ha tenido el país, ¿no? Y estamos pateando. A mí, ¿sabe qué me preocupa, doctor Thais? Que vengan constitucionalistas y me sorprende que me hablen hasta de asambleas constituyentes. Que es todo, yo no soy abogado, pero es todo lo que me dijeron, ¿sabes qué? En la democracia
mantente firme, anda a reformas constitucionales y lo peor es la ruptura constitucional, ¿no? Que es una premisa, por ejemplo, en los Estados Unidos o en estados fuertes. La reforma constitucional es la opción a la ruptura constitucional. Pero acá nos encanta refundar la República cada 5 años. Todos son unos capos. Todos son Adán. No quiero decir este es bueno, este es malo, este es corrupto, este es buenísimo, no. Todos queremos refundar la República, todo es malo. El señor Taí, cuando estuve ahí, todo fue malo. Vamos a refundar todo el sistema. Todo lo que hizo Alan García es terrible, vamos a refundar el sistema. Ollantumala destruyó el país, vamos a refundar el Perú. Y viene El Salvador como PPK y a refundar el Perú. Ahora hasta su vicepresidente lo quiere refundar a PPK. Pero lo refundieron al pobre PPK. ¿Cómo salimos? Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tenemos gripe, ya sabemos que estamos con 40 de fiebre. Doctor Taís, ¿cómo salimos? Si yo fuera gobierno, si yo fuera el presidente, tendría una hojita las cosas que tengo que hacer de aquí, que el Perú necesita de aquí al 28 de julio. También la sabemos, todos la saben. Y todos la comparten, lo que pasa es que no la hacen. Y los pondría de acuerdo para hacerla. Porque, como le digo, siempre el que menos poder tiene mayor posibilidad de coordinar. Porque los grandotes, entre ellos no quieren que ninguno de ellos sea. ¿Qué pasó con Paniagua? ¿Te das cuenta? Entonces el chico es el que, pues, con lo que pasó con Paniagua, exactamente. ¿Se das cuenta? Entonces yo creo que aquí lo que el presidente tiene que tomar otro tipo de iniciativa. Pero el presidente pues anda mirando aquí hasta en lo que da su nariz. ¿Te das cuenta? No va más allá. Está sobreviviendo, está con cámara de oxígeno y hasta dónde puede vivir, lamentablemente está en esa situación. A ver, bueno, ¿por qué cuando seguimos la Constitución se habla de golpes? Golpes cuando agarro, convoco a Asamblea Constituyente, ese es el golpe, ¿no? Pero seguir la Constitución, hacer reformas, eso no es golpe, ¿no? No seguir lo que dice en la política y en el Estado, uno tiene que hacer lo que dice la Constitución. Uno no puede hacer lo que no dice la Constitución. Así es. ¿Me explico? En el sector privado, uno puede hacer, mientras no diga, no haya una ley en contra, puede hacer lo que quiera. Pero en el sector público no es así. Entonces, si la Constitución habla claramente, por ejemplo, esta llamada a esta reunión no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque esto es cuando el Congreso está parado. Entonces llaman a una reunión, ¿cómo se llama?, de un pleno especial. Pero no puedes pedir un pleno especial cuando está el pleno funcionando, el Congreso funcionando, para empezar. Segundo, como te digo, no se puede pedir sobre la base de que me apruebas la ley como yo quiero. No, así no es, y menos un cambio constitucional que son dos votaciones. Errores de forma, ¿no? Errores de forma es que las formas es lo que cuida la Constitución para saber si es golpe o no. O sea, el golpe es sacar los tanques y poner en eso. Ese es el golpe. Pero tuvo el efecto mediático. O sea, como usted me apuntó, el tema es que la gente no tiene idea, está confundida, ni siquiera las personas informadas, porque yo no creo que el presidente no sea una persona informada, tiene un ministro de Justicia, tiene un asesor, tiene un aparato legal, tiene operadores parlamentarios. ¿Pero tú crees que la gente siquiera conoce quiénes son los congresistas? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, la gente no tiene el reglamento del Congreso, pero ganó la tribuna. Y ahora hay que tener cuidado con esto, porque aquí hay un trampolín. Viste que hay alcaldes que ahora quieren repostularse siendo... Sí, tenientes alcaldes, alcalde de otro lado. Bueno, no sería raro que muchos congresistas dicen, no reelección porque yo me voy para ser senador. Está bien. Entonces... Echa la ley, echa la trampa. Bueno, le agradezco, señor Taís, por acompañarnos. No, por favor. Siempre es interesante conversar con usted, tiene mucha experiencia. No le voy a preguntar de Toledo, pero ya se lo dije. No, pero le puedo decir, yo con Toledo no hablo hace 3 años, desde que un día en su casa me levanté y me fui.
Y de ahí nunca más nos Lo hemos defraudado, juntado. ¿se siente defraudado? Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Uno procede de una manera y de alguna forma, aunque uno no haya hecho, ha estado en el gobierno. Claro. Y te cae. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.